Capítulo 5, versículo 7 es lo que nos toca el día de hoy. Los misericordiosos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu gran misericordia para con nosotros, que a pesar de que nosotros no somos fieles, tú siempre permaneces fiel. Te quiero pedir por este estudio que vamos a tener en esta noche, que nos bendigas, que nutras nuestra alma con tu maravillosa palabra y que haya mucha bendición con todas las personas que se están conectando para oír, ver el estudio, o las personas que lo verán más tarde porque se queda grabado. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo, capítulo 5, el mensaje del Rey. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, el mensaje del Rey, comúnmente conocido como el Sermón de la Montaña. Hemos estado viendo las bienaventuranzas y hemos visto ya 4 bienaventuranzas que las quiero leer aquí en este capítulo 5 de Mateo, empezando en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí es donde nos vamos a estacionar en esta noche. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las primeras 4 bienaventuranzas que hemos visto en las semanas anteriores tratan enteramente con el interior de la persona, mientras que las últimas 4 tratan con las manifestaciones de estas primeras 4. Así pues, los pobres de espíritu, que fue la primera bienaventuranza, ven su fuerte necesidad de misericordia, ven su total quebranto en su interior y muestran como resultado misericordia a otros. Los que lloran, bienaventurados los que lloran sobre su naturaleza pecaminosa y su reconocimiento de pecadores, son guiados a tener un corazón puro. Los mansos son los únicos que podrían ser pacificadores. Y los que tienen sed y hambre de Dios son los únicos que soportarían las crueles persecuciones del mundo. Así vemos cómo estas 8 bienaventuranzas se entrelazan poderosamente
en ver nuestro interior y desplayarse hacia afuera manifestando resultados. Una perfecta estructura de estas bienaventuranzas que solo Dios podría diseñar. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 en el versículo 33. Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Maravilloso el hecho de que podemos nosotros llegar a ser misericordiosos porque no está en nuestra naturaleza innata. Vamos a ver tres cosas en este estudio del día de hoy con respecto a los misericordiosos. Número 1, su significado. ¿Qué significa ser o cuál es la definición de misericordia? Ya en tiempos de Jesús no había misericordia como tampoco la hay en estos días, porque no es algo que el hombre puede producir. Se vislumbra a veces que hay gente que tiene misericordia, pero es por intereses propios, para pagar su culpa, para presumir ante los demás, pero realmente eso no es la misericordia que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje. Mateo capítulo 5, en el versículo 43. Mateo capítulo 5, 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En realidad, la misericordia siempre se ha visto como una gran debilidad del hombre. Un hombre valiente, muy macho, no tiene misericordia. Y el mundo alaba el que no tengas misericordia. Y sin embargo vemos el ejemplo máximo, Jesús mismo, quien mostró la misericordia de Dios en toda su expresión. Hebreos capítulo 2, en el versículo 17. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La misericordia envuelve la idea de simpatía por el necesitado, con la acción necesaria para satisfacer esa necesidad. Lo vemos en el buen samaritano, que muestra su misericordia para con este hombre que está tirado en el camino después de haber sido asaltado por ladrones. Muestra misericordia parándose, muestra misericordia teniendo compasión con él, pero toma acción con esa misericordia al llevarlo a la hostería para que lo cuidasen y decirle al hostero: cuídalo, sánalo, que yo te pagaré todo lo que tú gastes en él. El buen samaritano tuvo misericordia. Misericordia es acción, es hacer que la compasión se muestre con hechos. Incluye el proporcionar lo que se necesita. Es mucho más grande que perdonar. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Que dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De la misericordia fluye el perdón, pero al mismo tiempo la misericordia es menos que el amor. Del amor fluye la misericordia, de la misericordia fluye el perdón. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También es importante decir que la misericordia es menos que la gracia, porque la misericordia es la medicina para quitarte el dolor, pero la gracia es quitarte la enfermedad y curarte. Lucas capítulo 10, versículo 32. Lucas capítulo 10, 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y ahí cuidó de él, que es lo que veníamos diciendo. Misericordia quita el dolor, gracia provee la curación. Y así todas estas palabras entran en su cuadro respectivo para con nosotros considerar su verdadero significado. También es importante decir que la misericordia está muy vinculada con la justicia. Parecería contradictorio, pero no. La misericordia sin justicia no es misericordia. Y así vemos, por ejemplo, a David, precisamente en lo que yo estaba leyendo en esta mañana, que ante el gran pecado que él cometió al mandar a su amigo Urías Eteo a la muerte bajo la espada de la guerra con Amón, Dios dice: yo te perdono, pero mi justicia prevalece y tú sufrirás las consecuencias. Y así vemos que 4 de sus hijos pues tuvieron graves problemas. Tamar siendo violada por su medio hermano, que después ese medio hermano es matado por el otro medio hermano, Absalón, y Absalón después quiere quitarle a su propio padre David el trono, y ahí viene una verdadera guerra civil en Israel por causa de este hijo Absalón, que después es muerto también. Y finalmente otro de los hermanos quiere sublevarse y apoderarse del reino, y Salomón, el otro hijo de David, tiene que mandarlo matar. David tuvo grandes consecuencias por las cosas que él mismo hizo. Sin embargo, se extendió la misericordia de Dios. Inclusive, inmediatamente después de que Dios le dijo: yo te perdono, quiero que sepas que tu hijo que acaba de nacer morirá. Y efectivamente, el hijo que tuvo con Betsabé, que acababa de nacer, él oró toda la noche pidiéndole a Dios que extendiera su misericordia. Y ciertamente la extendió, pero no sin justicia. Y vemos que el niño murió. David tuvo grandes consecuencias, descalabros en su vida por las faltas que cometió, aunque siempre Dios extendió su misericordia. Misericordia sin justicia es como curar al enfermo, pero dejar el cáncer sin extirpar. La misericordia va totalmente vinculada con la justicia. Salmos 85, versículo 10. Salmos 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios no podría extender misericordia sin al mismo tiempo satisfacer su justicia divina. Esto lo hizo en Cristo, al extender misericordia por los pecadores, pues siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Era necesario que la justicia de Dios prevaleciera, y así Cristo fue a la cruz y pagó el precio máximo, que es la muerte, por los pecados de la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, grita Jesús en la cruz, recibiendo el terrible castigo de Dios.
No le dice padre porque en ese momento no es su padre, sino que toda la ira de Dios está sobre él. Y esa justicia prevaleció para que Dios al mismo tiempo extendiera misericordia a la humanidad. En realidad, como veíamos ayer en otro estudio con las personas, es muy fácil obtener la salvación, muy fácil para nosotros. Cristo fue a la cruz y ahí pagó por todos tus pecados, para que tú, si te apropias de ese pago, extendiendo Dios su misericordia hacia ti, tengas vida eterna y entres por la puerta ancha en el cielo. Así de fácil es la salvación, solamente por fe apropiarme del sacrificio de la cruz. Sí, Dios lo hace así de fácil, pero la justicia se tiene que cumplir y se cumplió yendo su unigénito al Calvario y ahí derramar toda su sangre por ti y por mí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por cuanto todos pecaron, dice también Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, todo está pagado. Lo único que tienes que hacer es apropiártelo. La gran misericordia de Dios. Y así en este primer punto vemos la definición, el significado de esa palabra poderosa que se llama misericordia. Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo, creo que es el 23, vamos a ver, Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, 23, 22. Por la misericordia de Jehová, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oh, la misericordia de Dios tan grande hace que nosotros entendamos, nos apropiemos y proyectemos hacia afuera esa importante palabra que se llama misericordia. Bueno, como número 2, vimos ya la definición de misericordia y ahora vemos la fuente de esa misericordia. La misericordia se origina en el inmenso amor de Dios. Ya decíamos anteriormente que la misericordia fluye del amor. Dios es amor, no tiene amor, Él es amor, su esencia misma es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en el consejo divino, antes de la fundación del mundo, en ese
podríamos decir, reunión celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron para determinar la creación del hombre y los términos en que el hombre sería creado. Y Cristo inmediatamente con su gran amor dijo, no importa que le demos tanto al hombre, porque yo pagaré por él cuando él falle y extenderé misericordia. Esta misericordia se origina solamente en Dios. La persona sin Dios no tiene misericordia, aunque parece que la tuviera a los ojos del mundo, pero como decíamos, es una misericordia falsa, tiene motivos equivocados y no los motivos de Dios, que siempre son secretos, que siempre son ocultos, que son totalmente desinteresados. Esa misericordia se hace disponible como un regalo de Dios al hombre, una vez que el hombre pone su vida en las manos de Cristo, llamándose ahora cristiano. El cristiano aprende, usa, ejecuta misericordia en su vida diaria. Por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo puedo yo ser misericordioso? Dios extiende su misericordia hacia mí para que yo la extienda hacia los demás. Solo cuando hemos recibido a Cristo como Salvador, comprendemos lo que misericordia quiere decir. Porque la hemos recibido de Él para nuestra propia vida. Y somos bienaventurados, dispuestos a pasarla a otros. Yo recibí la misericordia de Dios ante mi vida totalmente inmerecida para tal, por mis pecados, pecado mayor que totalmente olvidado de Dios, salía yo por mi propio esfuerzo, con mis propios planes, para mi propio beneficio, queriendo ser el número uno del mundo. Y ahí iba yo para ser el hombre más rico del cementerio. Y Cristo me rescató por su misericordia, aun cuando yo no lo estaba buscando. Fue Él el que me buscó, me agarró, me convirtió, me regeneró y me mostró misericordia, cual yo nunca había conocido. Y eso me hizo después hacer que yo pudiera extender hacia otros lo mismo. Ahora que hemos estado leyendo a la hora de la comida un libro muy bonito que nos ha gustado, que se llama Una vida con propósito, en el mismo capítulo 1 se dice que el hombre quiere encontrar el significado de su vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata? Y nunca encuentra la respuesta porque se centra en sí mismo y no se centra en el Creador, el que lo creó y lo creó con un propósito específico. Todas las cosas las hizo Dios de una manera extremadamente detallada para nuestra existencia, con un propósito que hace que nosotros podamos contestar las preguntas vitales de la Biblia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fácil, cuando primero nos centramos en el Creador. Empezamos nosotros a ser misericordiosos para con otras personas como resultado de la misericordia recibida
hacia nosotros por Dios. Mucho he sido perdonado. Yo tengo que perdonar a los demás. Pero el perdón es solamente parte de la misericordia que debo extender a ellos y que la extiendo porque yo recibí misericordia. El ser misericordioso para con otros nos hace que mostremos sencillamente agradecimiento de la misericordia que Dios ha derramado para con nosotros. Una cualidad que nunca hubiéramos tenido si Cristo no fuera el Salvador y dueño de nuestra vida. La fuente de la misericordia es Dios mismo. Ahí empieza todo. La tercera cosa que vemos en este estudio sobre la misericordia es la practicalidad de la misericordia. La misericordia nos mueve a una actitud muy específica, profunda, hacia los demás para que ellos reciban lo que nosotros hemos recibido de Dios. Vamos, predicamos el Evangelio a otras criaturas, a otras personas, así como Dios mandó a personas para que nos predicaran a nosotros. ¿Quién me hubiera a mí predicado si no fue la persona que Dios envió para predicarme, insistirme, para que yo viniera a la salvación y obtuviera la gran misericordia de Dios? Pues ahora me toca a mí y yo tomo los pasos adecuados para que de alguna manera yo sea el predicador de estos tiempos. Cargo mi Biblia, me memorizo los versículos adecuados para decirlos a las personas en el momento adecuado. No sé, me identifico con un pescadito en mi solapa para que las personas me pregunten si yo soy Piscis. Y yo les digo que no, que soy cristiano. Y a través de ese símbolo empiezo a hablar de Cristo. O llevo pequeños folletos que los voy distribuyendo con las personas y les digo, léelo, porque aquí está el significado de la vida. Eso me fue dado a mí. Me es, por tanto, el que yo haga lo mismo contigo. Y vemos a un mundo que se está hundiendo, que está peor que nunca y que está lejos, cada día más lejos, de poder comprender la extensión del gran amor de Dios. Y son sus emisarios, tú y yo, los que hemos recibido misericordia, extender la misericordia hacia los demás. Bienaventurados los misericordiosos. Romanos capítulo 10, en el versículo 10, que dice así, Romanos capítulo 10, más bien es Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Todas esas personas que están viviendo para sí mismas allá afuera en el mundo, personas que no pueden invocar a Dios, no creen en Él, creen en sí mismos, y el mundo tiene la filosofía de que tú seas el centro del universo en tu propia existencia, y ahí van ellos corriendo, no pudiendo invocar a aquel en quien no han creído. ¿Cómo creerán si en aquel de quien no han oído?
los primeros 33 años de mi vida, yo no había oído de Cristo Jesús. Sí, había oído mucho de la religión y de los actos exteriores hipócritas que tienes que hacer pues cada domingo y de esa manera pensar que ese es Cristo, pero no fue así, no hasta los 33 años de edad en donde realmente se me enseñó quién es Cristo. Se me abrió este libro precioso que se llama la Biblia y se me extendió misericordia. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si yo he recibido la misericordia de Dios, ¿cómo es posible que yo no la extienda a los demás? Que tenga este maravilloso banquete para mí y que no invite a nadie, cuando hay para todos y entre más des, más habrá para ti. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y ese predicador eres tú, que has recibido misericordia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La misericordia de Dios nos impulsa a extender misericordia hacia los demás. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué precioso ha sido a través de los años el poder hablar de Cristo con muchas personas de muchas índoles, en muchos lugares, bajo muchos pretextos, y tener toda esa experiencia en donde muchos rechazaron, claro, pero sí hubo algunos que agarraron la misericordia de Dios para sí y empezaron su vida cristiana cuando tú les predicaste. E inclusive llegaron a ser predicadores, como lo son algunos en estas épocas del siglo XXI, que están predicando en su casa y con sus amigos y en sus trabajos, extendiendo misericordia hacia los demás, porque ellos recibieron misericordia. Y esa es la practicalidad de la misericordia. Lloramos por las almas que miserablemente están perdidas, infelices, que no conocen a Jesús y su maravillosa misericordia. Salmos, capítulo 126, versículo 6. Salmos 126, versículo 6. Salmos 126, versículo 6, que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque Dios no manda su palabra y va vacía, sino que llena poderosamente. Y habrá personas que sí escuchen tu mensaje al extender tu misericordia hacia ellos. Proverbios capítulo 24, en el versículo 11. Proverbios capítulo 24. No, Proverbios capítulo 24, versículo 11, que dice así: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Sí, Dios quiere que tú seas el predicador. Dios nos da la fuerza para destruir a nuestro propio yo egoísta, egocéntrico, por la posibilidad de almas perdidas que necesitan el Evangelio. ¿Cuántas veces has tenido que sacrificar tú, pues tu dinero o tu tiempo o tu esfuerzo para que aquella persona vea a Cristo en tu vida? Lucas capítulo 23, versículo 24. Lucas capítulo 23, versículo 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciere como ellos pedían. Finalmente Cristo iba a extender misericordia a la humanidad. Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos capítulo 7, versículo 60. Muriendo Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. La misericordia de Dios nos motiva a orar sin cesar por esas personas que Dios ha puesto en nuestro corazón para que se salven. Tú tienes tu grupito y estás preocupado por esas personas y oras por ellas. Tú tienes misericordia con otros porque Dios tuvo misericordia contigo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero hay algo maravilloso que debemos todavía ver en este versículo, que es el resultado. El ser misericordioso para con los demás, habiendo recibido la misericordia de Dios para con nosotros, nos lleva a recibir más misericordia por parte de Dios. Esto no implica, es muy importante decir esto, no implica que el ser misericordioso es para recibir la salvación eterna. No, la salvación eterna no se consigue con obras que nosotros hayamos hecho, ni inclusive con misericordia a los demás. La salvación viene sin ningún esfuerzo humano, como un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Dios muestra su misericordia con nosotros después de la salvación. Como consecuencia de la salvación, viene de Dios esa misericordia que nunca hubiéramos tenido sin Él. Y la extendemos hacia otros como señal, como una clara señal de que tenemos la salvación de Dios. Y esa misericordia la extendemos al que la necesita por todos lados, y vaya si el mundo la necesita. Él la provee gratuitamente hacia mí, siendo justificados gratuitamente, dice Romanos 5:24. Y esa misericordia nosotros la mostramos a otros. Lucas capítulo 6, versículo 26.
Lucas 6, 26, que dice así: ay de vosotros, Lucas 6, 23, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Sí, son misericordia falsa. Y Lucas 6, 36, que dice lo contrario: amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Versículo 36 de Lucas: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios extiende más misericordia hacia ti a medida que tú extiendes misericordia a los demás. Increíble. Bienaventurado eres por extender misericordia, porque tú recibirás más y más de Dios. Por último, vemos que la misericordia de Dios extendida a nosotros, que nosotros podemos extender a los demás, me da grandes beneficios. Miqueas capítulo 7, versículo 19 y 20. Miqueas capítulo 7, de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 7, unos versículos preciosos en los versículos 19 y 20, que dice así. Desde el 18 realmente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Preciosa la misericordia de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así, si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres llamado a ser misericordioso y serás bienaventurado. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirás más y más y más misericordia de Dios. Pero si tú que estás escuchando no has hecho de Cristo el Señor de tu vida, el Salvador de tu corazón, de tu existencia egocéntrica, egoísta, miope, es tiempo de que vengas a Cristo y humildemente pidas perdón por tus pecados. Y le digas: Dios, he actuado mal viviendo para mí, ese no es el diseño de la vida,
sino realmente entregar mi vida a ti. Y esta noche lo quiero hacer. Ojalá y me estés escuchando y hagas esto, porque Él quiere extender misericordia hacia ti, llenar el vacío profundo de tu corazón y darte una nueva vida de contentamiento, de paz, de seguridad, y entregarte el boleto de vida eterna. Ven a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy entrégale tu corazón a Jesús. ¿Cómo? Pues lo mismo que haces cuando hablas con otra persona, diciéndoselo desde el centro de tu corazón con sinceridad. Habla con Dios. Es más, yo te ayudo. Vamos a hacer una oración y tú repite las palabras a Dios que yo voy a invocar. Yo lo hice hace ya 43 años. Hazlo tú en esta noche. Cierra tus ojos y dilo conmigo ahí en el silencio de tu corazón. Dios, he pecado, vivo para mí y ya no quiero eso. Perdóname y cámbiame. Entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Y dame la oportunidad de tener una vida abundante aquí en la tierra. Extiende tu misericordia a mí, que yo sé que tú lo quieres hacer. Te lo pido en este momento. Entra a mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Hazlo. Entra ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él extiende su misericordia. Tú vas a ver los cambios preciosos que van a venir porque Cristo está en tu corazón. Ojalá y hayas hecho esa oración conmigo y empieza a leer este libro maravilloso que es la leche espiritual no adulterada para que crezcáis en salvación. Empieza con el Evangelio de Juan, el gran amor de Dios. Y si tienes preguntas, pues velo con la persona que te invitó, seguro que te puede contestar tus primeras preguntas. Es una gran aventura el empezar a caminar con Cristo como tu Salvador. Con esto terminamos esta sesión esta noche. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y la semana entrante continuamos. Todavía hay otras bienaventuranzas que nos tienen muchas cosas que decir a nosotros. Así pues, te deseo que tengas un muy buen fin de semana con todas las bendiciones de Dios. Y aquí estamos, jueves 8:30, para continuar con Mateo 5, el sermón de la montaña. Buenas noches.